Bueno, soy Fernando Encinar, soy socio fundador, cofundador y jefe de estudios de Idealista.com, que es un portal inmobiliario que nace en el año 2000. En aquel momento, la aspiración de Idealista, que sigue hoy, 15 años después, en los 3 países donde estamos presentes, España, Italia y Portugal, era ayudar a la gente a superar la ansiedad, la frustración que supone encontrar una casa, ya sea para comprarla o ya sea para alquilarla o ya sea para compartirla, ¿no? Un piso compartido. Una vivienda es un espacio en el que una familia, una unidad familiar, ya sea de una persona o de muchas personas, conviven y hay cierta relación de familia entre ellos, no hay cierta relación afectiva, si no sería una pensión. Una casa para mí es donde están mis afectos y entiendo que es lo que cuando la gente dice yo busco una casa, no está buscando 4 paredes, un techo con cocina y baño, sino está buscando algo más, está buscando algo incluso emocional. Cuando dice estoy buscando casa, esa casa es un espacio donde vivir que esté cerca de mis padres, o que esté cerca de mi trabajo, o que esté cerca de los museos porque me gusta la cultura, o que esté cerca de una zona donde puedo ir a correr. Entonces, al final, la casa es una vivienda donde tú metes toda la carga afectiva que llevas contigo. Esta frase de José Luis Arrese se convirtió en el principio que ha liderado las políticas de vivienda del país, desde la dictadura franquista hasta la actualidad, y generó un nuevo mecanismo de control y estabilidad social a través de la propiedad inmobiliaria e hipotecas, lo que fomentaba la cultura conservadora del país. Los españoles, yo creo que en algún momento debemos tener una mutación de nuestra cadena cromosomática, porque no tiene sentido este apetito voraz, casi insaciable que tenemos por la vivienda y porque la vivienda sea nuestra, es decir, por ser propietarios del espacio físico donde vivimos. Y esto no era así antes de los años 60. Históricamente los españoles han vivido de alquiler. En los años 60 hay ese cambio, casi esa mutación genética, y de repente los españoles nos sentimos con derecho, además un derecho que creemos que nos lo da el Estado, de ser propietarios del espacio físico donde vivimos. Y a partir de ahí surgen un montón de dogmas que en las últimas 4 décadas han sostenido no solamente una manera de hacer economía, sino también una manera de hacer país. Por ejemplo, todos hemos crecido en España con nuestros padres diciéndonos: hijo, hija, tú cómprate una casa, que alquilar es tirar el dinero. O sea, esa frase de alquilar es tirar el dinero lo tenemos grabado a fuego 3 o 4 generaciones. Otro dogma es: el precio de la vivienda nunca baja, que es absurdo en sí mismo. Esta es la tierra de España. Cuando las cosas van mal, estos hombres que volverían a conquistar América tienen que dejar su tierra para probar fortuna en las regiones más ricas. Yo soy Aida Quinatoa. Soy originaria de la provincia de Bolívar, de Ecuador. Y me vine en el año 2000, o sea que ya estoy por acá 14 años. Y vine con mi familia, buscamos la manera en los primeros tiempos de encontrar una vivienda en alquiler. Nunca lo pensamos comprar porque no había pensado ni siquiera quedarme mucho tiempo y fue imposible, y el marketing en ese entonces era: mejor comprarte una vivienda que te sale mejor que en vez de tirar un dinero en el alquiler. Por ejemplo, los extranjeros, que si no teníamos una vivienda no podíamos traer un familiar. Pero bueno, como con todo en ese entonces, para nosotros era una alegría tener un piso donde estar y no estar de habitación a habitación alquileres como sufríamos en un comienzo. Toda la ilusión, como decía antes, es tener una casita, una vivienda, tu intimidad. Eso es lo que se quiere, que sea algo que estás pagando, pero que a largo plazo sea tu propiedad, que puedas heredar a tu familia, que tú tengas la tranquilidad, pero que sea a un precio asequible, como derecho de consumidor, a un precio asequible.
Hemos tenido un momento histórico anómalo, que es desde desde la década de los 60, desde primeros mediados de los 60 hasta prácticamente nuestros días, en las que han sido 4 décadas que un impulso político del régimen franquista transformó una sociedad de alquiler en una sociedad de compraventa. Se habla mucho de que algún ministro de Franco le dijo, mi general, haga usted propietarios y acabará con los proletarios, y una manera también de tener controlado a un pueblo era darle una hipoteca, y entonces todo eso empareja muchas cosas. Si tú tienes una hipoteca y tienes que pagar esa hipoteca, quizás en tu trabajo no eres tan rebelde y por lo tanto hay menos conflicto social, menos conflicto laboral. Y el milagro se hace realidad. 22.000 toneladas de cemento, 2.000 toneladas de hierro, 21 millones de unidades de cerámica llegan a un lugar llamado Charcoal. O sea, ellos habían visto lo que había en la sociedad, lo que ellos nos intentaban aplicar. Una vez que tengas la hipoteca, tu trabajo pues, va a ser el enganche. Voy a trabajar hasta por un sueldo precario, me voy a esclavizar, no importa, pero tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar mi hipoteca. Entonces eso hace que este sistema hace de que seamos esclavos por una hipoteca engañosa, por una hipoteca estafadora. Se genera esa idea de que los españoles tienen que tener patrimonio inmobiliario porque era una manera de que los españoles tuvieran una hucha. Al final las casas, a partir de los años 60 en España, son como esos chanchitos, esos cerditos de barro donde los españoles van metiendo dinero, ¿no? Era la manera que tenían las familias españolas de ahorrar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los años 50, 10 años antes de lo que estamos hablando, el 80 y tantos % de la población de Barcelona y de Madrid vivía de alquiler. Como mi caso debe de haber muchísimos, o sea, yo recuerdo que me pasé mogollón de meses intentando buscar un piso para alquilar y es que no me salía rentable para nada, o sea, aparte de que todo te llevaba a que adquirieras una casa, que eso era una inversión, que los pisos siempre iban a subir, aparte de eso es que el mercado de alquiler no era nada asequible, o sea, yo recuerdo que incluso yo me planteaba, voy a pagar casi 400 euros por compartir una vivienda alquilada con otras 3 personas, cuando por 400 euros puedo pagar una letra y tener una casa para mí sola. O sea, es que no tenía ningún sentido, ¿eh? O sea, yo tampoco quería comprar cuando decidí comprar mi vivienda, pero es que me puse a buscar alquileres y digo, es que esto no merece la pena. Entre eso y luego que todo te llevaba a que compraras, más la rebaja que ibas a tener el año siguiente en la tal, o sea, todo eran beneficios para que compraras, para que te endeudaras, ¿no? Y además eso, que el mensaje constante era de la vivienda nunca baja, ¿no? Y al final, pues mira, te metes y te metes, pero es que todo te llevaba a eso, o sea, es que es eso, además entrabas al banco y era como que toma crédito y te vas de vacaciones y te lo financiamos y no sé qué, o sea, todo te llevaba a eso, todo te llevaba a eso. Y al final pues caías, claro, nunca te esperabas que esto fuera a pasar, o sea, nadie te advertía. Y salían mucho más económicos, es que es lo que te digo, yo estuve buscando alquiler y digo, o sea, voy a pagar lo mismo por compartir vivienda con 3 o 4 personas más por una habitación, cuando por el mismo precio tengo una casa. Y así lo hice, me hipotequé. O sea, yo creo que el derecho a una vivienda digna, que está recogido en la Constitución española en el artículo 47, es algo aspiracional, es algo que todos defendemos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tenga que ser en propiedad, y de hecho en la Constitución española no recoge que los españoles tengamos derecho a una vivienda digna y que sea nuestra, que yo creo que es la base de la confusión que hay hoy en día con el tema de la vivienda. Alquilar era perder el dinero y tirar el dinero, y que para qué vas a alquilar si puedes comprar y vas a pagar lo mismo, incluso menos, y al final la casa va a ser tuya. Y se verá que hay declaraciones de los ministros y ministras de Fomento, de Vivienda, presidentes del gobierno, diciendo estas cosas, o sea, no nos lo estamos inventando. Y en los telediarios se decía igual, y en las tertulias no te quiero ni contar, ¿no? O sea, que esto pasaba, ¿no? Había un gran consenso intencionado, digamos, o sea, el bloque dominante tenía claro que estaba fortaleciendo ese discurso porque le interesaba para que la gente comprase vivienda con hipoteca, porque además no solamente era un discurso, tenía una concreción económica, de ventajas fiscales y de que en realidad en España durante muchos años ha sido realmente más barato mes a mes, digamos, o sea, aparentemente más barato, pero en el mes a mes, en el gasto físico que yo hago mes a mes, era más barato comprar que alquilar.
porque una cuota hipotecaria eran 500 euros y un alquiler de esa misma vivienda eran 700. Y muchas casas no estaban en el parque de alquiler. Otra de las cosas que lo demuestra es que para comprar una vivienda, en muchas ocasiones había una presión concreta de que no te dejaban comprar esa vivienda pagada en metálico. Es decir, si tú decías, bueno, pues yo he estado ahorrando 20 años o acabo de recibir una herencia de no sé quién y quiero comprar esta vivienda, pero tengo el dinero y te la pago en mano, o sea, sin líos. Y no se podía. O sea, conllevaba muchas más dificultades que si tú decías, contrato una hipoteca a 30 años. A partir de 2008 ya es evidente que hay una crisis dentro del sector inmobiliario, pero en España tardamos mucho tiempo en verla. Del 2008 al 2010 hubo una auténtica negación de que lo que estaba ocurriendo en ese momento era la explosión de la burbuja inmobiliaria. En el año 2010, en mayo de 2010, el presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, textualmente dice: el precio ha tocado fondo, cuando hemos visto que desde el año 2010 a hoy el precio de la vivienda ha seguido bajando. Pero que aquí nunca se supo la verdad. El pueblo no es culpable de esto. El pueblo por eso vivía secuestrado de espalda a una realidad, secuestrado por una falsa democracia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pueblo es víctima de estos secuaces, tanto políticos como banqueros, como los que han organizado esta trama financiera. O sea, es que ha sido casi una herejía lo que ha ocurrido a partir del año 2008 en España, una pérdida de la inocencia inmobiliaria que ha trastocado absolutamente la mentalidad de los españoles. Del año 2008 a hoy, lo que hemos visto es que después de una época de ensueño, realmente lo que hemos vivido es un espejismo del año 2000 al año 2007, es un espejismo, es algo que fue real dentro de la historia de España, que fue un crecimiento económico, buena parte de ese crecimiento económico basado en un sector inmobiliario que se financiaba desde fuera con unos tipos de intereses históricamente bajos y que eso transformó toda la sociedad. Lo que siempre voy repitiendo, la cultura del sistema capitalista. La cultura que hace que las personas sirvan al capital, al sistema y no a tu vida real. Porque o sea, el sistema mismo, el sistema capitalista y el proyecto neoliberal que desde Estados Unidos está más que evidente, se creen los que mandan todo. Entonces ellos ejercen ese sistema sobre la gente. Entonces las personas ni siquiera se dan un tiempo mínimo para poder hablar de su realidad, de su situación. Tienen temor, miedo a esta realidad. Entonces, eso incluso está tan impregnado en la cultura educativa. La Iglesia tiene que ver mucho en esto. La educación tiene que ver muchísimo. Entonces, eso para mí es lo que más ha influenciado en la gente y la gente vive esa realidad. Es hora de visibilizar la vida real. Ahora estamos recuperando, estamos viendo el paisaje después del tsunami. Hemos vivido un tsunami a partir de 2008 que nos ha dejado una España distinta y que nos ha dejado una España que tenemos que acostumbrarnos a mirarla de frente porque ya no volverá. Esa España irreal del 2000 al 2007, que es la que muchos persiguen y muchos quieren que vuelva, esa España no va a volver, porque es fruto de una situación totalmente anómala dentro de la historia del país. Hay vigilante día y noche, sí, porque ya lo cogió el banco malo, según eso. ¿Y que lleva mucho tiempo cerrado? Desde que lo hicieron.
Aquí Sí. está casi todo cerrado, ahora que se está poblando. Así que no, en este no vive nadie. El otro día vinieron también unos chicos, 2 chicos iban con cámaras firmando. Iban preguntando también qué de esta zona para acá. Pero para porque saber no si están había- habitados. Sí, No, estos están vacíos. No, todos estos Están vacíos. Están vacíos. Hombre, según el comentario de los chicos que vi, de los vigilantes estos, dicen que el banco ese que lo compró dice que los va a vender a un precio muy porque están por dentro sin nada. Destrozados, una palabra. Están sin nada. Entonces, claro, la persona que los compre pues tiene que hacerle de todo. De todo, hasta, bueno, hasta todo. Por eso, y no porque le robaron todo. Es que se lo llevaron. Se robaron hasta la grifería, cambiaron los de baldosos, sitio, todo. vamos. ¿La baldosa? Todo, de los baños se Sí, llevaron sí, sí, hasta sí, las sí, sí. vátelas, todo. Lo Todo se lo trasladaron a llevaron. otro lado, ¿vale? Cogieron Hasta y las puertas de cambiaron los sitio. armarios se las llevaron. Y todo lo que fue luz, todo lo que fue, todo de todo, entonces no tiene nada. Caldera, radiadores, solo está la fachada. telefonillos. Es lo que quiere decir, ¿no? Solo está la fachada entonces. Solo está la fachada. Solo está por dentro, por eso te digo que los va a dar a un precio muy según Para el que comentario. tú- Para que ese que lo compre le meta ahí sus Las 30 o 20.000 euros en arreglo. Las tres. Aquí es muy tranquilo, si no fueran por los 4 tontos que hay que empiezan a hacer el indio con llevarse destrozar los pisos por dentro, lo demás está todo muy bien, muy tranquilo. Es que esto estaba mucho tiempo abandonado, ¿no? Bueno, pues soy Carolina, ahora mismo activista de la paz, bueno, soy socióloga y educadora social, trabajo en temas relacionados principalmente con violencia desde hace muchos años ya. Y bueno, pues he sido siempre activista inorgánica, o sea que tampoco militaba en ninguna organización en sí, y llegó el 15M, me enganché a las asambleas de las plazas y de las calles y a ese principio de revolución, y a la que más me enganché fue pues a una asamblea que se hizo en la Plaza del Carmen, donde vino alguien a decirnos: oye, en Barcelona ya empezó el tema de paralizar los desahucios, aquí la Fram nos cede un local para que podamos empezar a organizarnos con esto y parar los desahucios, y ahí me quedé enganchada pues hasta ahora. En abril del 2011 se creó la PA aquí con los compañeros de la Federación de Vecinos. Y me dijeron que el 15 de mayo había que apuntarse los que quieran venir, va a haber una manifestación. Yo dije, ha de ser otra más, pues me llevaré 2 pancartas. Aquella vez que llegué no había dónde poner un pie. Llegué luego de 4 horas al sol, imposible de llegar. Y yo con unas emociones para mí dije, uy, ahora sí me parece. Porque hasta eso yo incluso decía, yo me voy de aquí del país, ¿yo qué hago aquí? O sea, cada vez esto no se mueve nada, la gente no dice nada. Es como que todo estuviera bien, ¿no? Y eso es, o sea, el pueblo así, imposible que cambie. O sea, yo eso tengo muy claro de que solamente la sociedad civil y el pueblo organizado que resiste y que puede vencer y que es posible cambiar. La PA en Barcelona surge en el año 2005, ya había muchos colectivos organizados con el tema de la lucha por la vivienda, esta PAV de vivienda, en las asociaciones de vecinos también se hacía algo.
Pero bueno, aquí en Madrid surge antes del 15M y es verdad que ya había gente movilizándose mucho antes. Se creó una PA en Alcalá de Henares, en Meco. Se empezaron a reunir diversos colectivos como en abril del 2011, entre los que estaba Irene, por cierto, también, ya estaba antes. Y bueno, pues con el estallido, lógicamente, del 15M, pues la gente empezó a moverse un poquito más, empezó a visibilizar y ya nos empezamos a organizar. Aparte que el colectivo ecuatoriano, por ejemplo, llevaba muchísimo tiempo ya organizado con el tema hipotecario, desde el año 2008, ¿no? Me llamo Irene Montero y soy psicóloga. Colaboro desde que la creamos en Madrid en el 2011 y desde ese momento estoy en la plataforma. Al principio, la gente que se empezó a organizar era gente, primero, de los sectores más precarios de la clase trabajadora, esos sectores que han estado durante muchos años trabajando de sol a sol para pagarse su vestido, su alimentación y también su vivienda, y que fueron los primeros azotados por la crisis en España en general, ¿no? Y la gente que primero se empezó a organizar pues fueron, por ejemplo, los ecuatorianos, que antes de la PA ya venían trabajando en esto y que se habían agrupado en torno a esa identidad de somos ecuatorianos migrados a España y tenemos un problema hipotecario. Y fueron viniendo, como esto funciona mucho también por el boca a boca, pues muchas personas de Latinoamérica, que además no es casualidad y no es solo porque fuesen de los sectores más precarizados, sino también porque tienen una trayectoria de lucha en sus países y de comprensión del afrontamiento de los problemas sociales, aunque tengan una concreción personal muy distinta a la nuestra, mucho menos individualista, ¿no? Y en realidad yo creo que la característica común es que son personas trabajadoras, o sea, forman parte de esas grandes mayorías sociales que se dedican a trabajar para poder sobrevivir. Bueno, yo lo que veo en el perfil, la gente, la mayoría son inmigrantes, pero también hay gente nativa de aquí que han tenido una educación normal, incluso ahí normal. También tiene que ver con que hubo mucha gente nativa de aquí que le daba bastante vergüenza tener que acudir allí y contar, ¿no? Y que los vecinos se enteraran de que estaba pasando por esto, que había dejado de pagar la hipoteca, porque además ahora ha cambiado mucho, pero en un inicio, o sea, la imagen social en torno al que no paga, al que tiene una deuda, era bastante castigadora, ¿no? Pero ahora, de un tiempo a esta parte, lo que te encuentras ahí es, o sea, de todo tipo de familias. Entonces, aquí hay la gente pobre, la gente medio educada, aquí hay la gente de todo. Y aquel que diga que no le va a pillar es que mañana pasado enseguida lo está. Pero es que yo creo que todos y todas tenemos responsabilidad, hasta el que no ha adquirido una hipoteca, ¿no? De alguna manera, o sea, es verdad que somos víctimas de una gran estafa a nivel mundial, pero al final tú también has tenido tu autonomía para tomar tus decisiones. Pero claro, una cosa es la responsabilidad y desde la responsabilidad actúo, y otra cosa es la culpa y sobre ti recae. Y había una confianza tácita provocada por la capacidad hegemónica del bloque dominante en que eso estaba funcionando bien, y lo que te cuentan los compañeros afectados es que cómo se iban a imaginar que si alguien estaba estafando, ni los jueces dijesen nada, ni los notarios se diesen cuenta en las hipotecas, o sea, nadie de verdad se daba cuenta. Entonces, claro, volviendo un poco al tema, digamos, si algo pasaba, la posibilidad de saberlo existía, y entonces todos y todas tenemos una responsabilidad. Ahora, yo creo que atribuir esa responsabilidad, digamos, o descender, deducir de esa responsabilidad colectiva, en la que colectiva incluyo a los afectados y a las afectadas, deducir de eso que la responsabilidad del problema hipotecario ha sido de las personas afectadas o de las grandes mayorías sociales, me parece una falacia y además me parece un insulto. La mayoría de la gente no ha firmado una hipoteca para especular, la mayoría de la gente ha firmado una hipoteca porque es que necesitamos una vivienda, o sea, todos y todas, es que es un derecho universal. O sea, de hecho, para mí debería de estar garantizada hasta el punto de que no nos tendría que suponer ningún coste tener una vivienda. Cuando empezaron las asambleas del 15M, la verdad es que entre todas las cosas lo que se veía como más urgente y que más acción necesitaba era el tema de los desahucios, o sea que hasta entonces era que no se veía en ningún lado, ¿no? Pero de repente nos empezamos a hacer conscientes, porque la gente venía ahí y lo contaba en las asambleas, de que estaban echando a la gente a la calle. Esta es una plataforma que se asienta en el principio de ayuda mutua.
Si ayudas, te ayudan. Es así de sencillo. Eso es fundamentalmente lo que se hace aquí, enseñar a salir de este problema. Este problema es tan gordo que sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo acaba. Acaba cuando desaparecemos de este mundo. No acaba antes. Entonces es un cambio radical en nuestra vida y a eso hay que adaptarse. Por eso hay que actuar con inteligencia y colectivamente desde el principio. Esto es muy complicado. Y nos afecta en la vida diaria a nivel familiar. Y es ahí donde se quiebra nuestra salud familiar, nuestra salud social, se quiebra. Pero se quiebra con unos niveles que además afecta a la salud física. Hace 10 días moría un compañero de un pico de tensión porque se lo comía para adentro. Su compañera peleaba aquí. Él no podía, o no sabía, o no quería, lo que fuera. Su corazón reventó. Esto es lo que vivimos, esto es lo que hay. Por eso nos tenemos que meter en la cabeza bien de qué manera hay que pelearlo para evitar que esos daños para conseguir que sean lo menor posible, para evitar que esos daños crezcan. Esto es equivalente a la muerte de un pariente de primer grado, a un accidente grave, a una enfermedad de las jodidas. Tenéis que tenerlo claro. A partir de ahí está la voluntad de querer salir, apoyarnos unos a otros y cuando toca, enfrentarnos. Y nos enfrentamos inteligentemente. Bueno, pero sabemos que vamos a seguir ese camino y que vamos a llegar al final y vamos a bajar para poder seguir viviendo con dignidad, sin deuda y con techo. Yo me llamo Carme Porta Alejandre, soy muchas cosas, entre otras secretaria, entre otras actriz, me formé para ello, pero una de mis pasiones evidentemente es intentar cambiar algo y por eso llevo casi 4 años en La Paz haciendo activismo social diario, a diario o si la semana tiene 7, 8 días. La Paz es muchas cosas, pero entre ellas yo creo que un referente mundial de lucha social, de las 1000 frases que tenemos del sí se puede, la paz unida jamás será vencida, que viene del pueblo unido jamás será vencido, la posibilidad de cambiar las cosas desde la ciudadanía, el conquistar los derechos que no te los da nadie, sino que los conquistas con la lucha diaria. Es muchísimas cosas, sobre todo calidad humana, unión, fuerza y capacidad de cambiar conceptos, de cambiar realidades, de cambiar situaciones, de vencer precariedades. Y te podía estar hablando aquí hasta las 9 de la noche de que es un gran movimiento social. O sea, la gracia de La Paz es empoderar, que la gente coja fuerza para luchar. La Paz es fundamentalmente un espacio de autoorganización de personas afectadas, o sea que no tendría sentido si las propias personas que están en riesgo de perder su vivienda no son las que, digamos, forman el eje central, el eje vertebrador del movimiento. Ese sería uno de los ejes. Otro, yo creo, es que esa forma de incorporarse o la forma de constituir el espacio se basa en el empoderamiento y en el apoyo mutuo. El mensaje de La Paz, verbal y no verbal, es: a partir de ahora no estás solo y no te van a echar de casa. Y si te echan de casa vamos a encontrar una solución igualmente. Podemos En la vía Layetana, ¿no? De l'Ajuntament, a la síndica de gremios, todo tipo de cosas, y hemos parado ya algunos desahucios, los hemos pospuesto, pero nos encontramos que el 15 de julio hay 2 que ya no hay ningún paso más que hacer y ya que vendrían los mozos. Y antes de eso hemos convocado, antes de llegar a ese extremo, para este jueves día 10 una acción contra los desahucios ante los responsables de Habitatge del Ayuntamiento.
este jueves a las 10 de la mañana, delante del Parlamento, porque vamos a hacer la presentación de la ILP catalana que vamos a presentar, ¿vale? Entonces, si os parece, como también defienden el derecho a la vivienda y demás, o sea, das cuenta que en nuestras asambleas cada vez vienen más personas afectadas por el alquiler. La lucha está en la calle, la lucha está en los juzgados y la lucha está en las instituciones, ¿no? Entonces, la ILP surge promovida además por muchos colectivos, no solamente por la PA. Las tres demandas que se hacían, pues era dación en pago, parque de viviendas pública y paralización de los desahucios. Bon dia a tothom. En primer lloc, no us diré res de nou, però volem recordar sempre, perquè, com sabem, darrere de les xifres hi ha vides humanes, no hi ha vides en joc, hi ha persones. A tot l'estat espanyol, però a Catalunya també, des del 2007, estem patint una emergència habitacional i social gravíssima. I Catalunya no és l'excepció. Sallent, José, gente sense casa i casa sense gent. Todo el mundo debería vivir esa experiencia, porque ahí te das cuenta de eso, o sea, ya es como que, o sea, no puedes quedarte impasible ante eso, ¿no? O sea, cuando tú llegas allí, entras en casa, ¿no? Ves a la familia, sus cosas, las fotos, el no sé qué, y ves que fuera hay 50 furgones de policía solamente para conseguir que una familia duerma en la calle. O sea, es que no tiene ningún sentido, y para luego cerrar esa vivienda y tapiarla, ¿no? O sea, yo creo que es una experiencia que todo el mundo debe vivir. Y es verdad que es un momento de empoderamiento muy importante si se consigue paralizar el desahucio, ¿no? Que la gente se da cuenta de, coño, pues si nos ponemos todos juntos podemos conseguir paralizar esto. Pero si se ejecuta es horrible. O sea, yo reconozco que es una experiencia muy, muy dramática. El ver cómo la familia tiene que sacar sus muebles, el encontrarse en esa situación de qué coño hago yo ahora con mi vida, ¿no? Porque además tampoco voy a tener posibilidad de estar en otro sitio. Si no podía pagar esto, ¿qué voy a pagar ahora, no? Como muchas familias se desestructuran en el proceso también. Entonces, yo creo que es una experiencia que todo el mundo debe de vivir a pesar de lo dramático, para darse cuenta realmente de qué es lo que está pasando en este país. Y no te das cuenta hasta que no lo ves, porque no es lo mismo que te lo muestren por la tele a estar allí y vivirlo en tus carnes, ¿no? Y sentir lo que está sintiendo esa familia, y más si haces noche ahí y ves todo lo que está pasando, ¿no? Por la situación que están viviendo y no sé. Yo me acuerdo de uno que fui, que se ejecutó, o sea, es que era una avenida grande, había más de 50 lecheras y habían cortado que la gente entra. Yo no me lo podía creer, yo digo, esto no puede ser para el desahucio. O sea, que la gente llegaba y decía, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un atentado o algo? Y era como, no, es para que esa familia pueda, o sea, para asegurarse de que esa familia duerme esta noche en la calle, ¿no? O sea, me parecía brutal. Y los que estábamos allí ofreciendo resistencia, es que éramos 20, 30 personas, que ya miras tú qué peligro corríamos, porque estaban la mayoría de las mujeres con sus carritos, los hombres mayores con el bastón, 50 furgones de policía, que decía, no me lo puedo creer. O sea, y este es el gasto que está haciendo el Estado para asegurarse de que esta familia duerma en la calle, que no es que lo esté haciendo para protegerla cuando se supone que debería ser su labor, ¿no? Entonces ahí es cuando te haces un poco de clic en la cabeza y dices, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este país? O sea, es un sinsentido, ¿no? Y yo recuerdo otro desahucio que estuve, que fue muy duro, aunque al final no se ejecutó, pero era un hombre de 70 años que además le desahuciaban por haber avalado a su hijo, que luego, bueno, su hijo tenía su historia, había medio desaparecido y estaba el hombre con el nieto, o sea, ahí los dos. El tipo había pagado su casa hace muchísimos años, pero claro, como era avalista de su hijo, le iban a desahuciar. Le habían operado de una trombosis la semana antes, el hombre estaba en la cama y teníamos informes médicos que decían que esa situación podía provocarle tal estrés que podía llevarle a la muerte. Y le daba igual. O sea, la comisión, al procurador del banco le daba igual, quería ejecutar el desahucio. Entonces era, pero bueno, a la vez la gente que estábamos ahí en el portal, o sea, yo recuerdo ese momento de decir, vamos, pues que van a tener que pasar por encima de mí. Yo me llamo Jimena Paredes, soy de Ecuador y estoy más o menos unos 15 años aproximadamente estoy aquí. Nosotros hemos venido los tres hermanos primero. He venido yo primero, después he traído a los dos.
Y como teníamos hijos en nuestro país, hemos traído a ellos. Pero para eso nosotros hemos tenido teníamos que ver una vivienda. Primero hemos alquilado una vivienda, un piso para vivir. Pero después nos han pedido, ya se acabó el contrato, hemos ido a vivir en habitaciones. Y viendo que vivimos en habitaciones, la gente no dice hoy, mañana ya se van o no les gusta, no le caemos bien. Y para no estar así, rodando de un lado al otro, creo que todos pensamos en algo mejor, sacarnos un piso para seguir pagando en un conjunto. Entonces somos 4 los deudores. ¿Qué es lo que tú has decidido con tu familia? Yo he decidido que quiero la desestimación total nada más. ¿Y la entrega de llaves? Y la entrega de llaves inmediata. ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Hoy es un triunfo y ya van a estar contentos porque una vez más el pueblo ha hecho justicia y Ximena se queda en casa y el siguiente paso va a ser condenar la ley. ¡Sí se puede! Yo veo ellos que nos tienen miedo, pero nos tienen miedo porque saben que nosotros no le tememos. No le tenemos miedo. En muchos países donde se ha vivido la dictadura hemos tenido que reunirnos debajo de un puente, en una acequia. Siempre ha habido lugares y por lo tanto ellos no van a estar en todas partes. Entonces saben esa realidad, saben que con nosotros no van a poder. Pero igual no habrá cárceles si todo el pueblo está de pie. No hay cárceles. Ha transcurrido esta votación como era de esperar, con los 179 votos a favor del Partido Popular y los 140 en contra de la oposición. Dice el Partido Popular que esta ley lo que hace es salvaguardar a los más vulnerables y salvaguardar los derechos fundamentales. Ha puesto, por ejemplo, el derecho a manifestación. Dice que a partir de ahora las manifestaciones serán más seguras porque se perseguirá a aquel que cometa actos vandálicos en las manifestaciones. Este ha sido uno de los argumentos. Recordemos que esta ley es conocida popularmente como la ley Mordaza o la ley del silencio porque aseguran que coarta derechos fundamentales y en ese sentido se han expresado todos los miembros de la oposición. Asegura que va contra el derecho de manifestación, el de expresión, la libertad de información, también el derecho sindical e incluso el derecho a huelga. ¿De qué infracciones estamos hablando? Estamos hablando de infracciones leves que pueden ser penadas con hasta 1.000 euros, infracciones graves podrán ser penadas hasta con 30.000 euros de sanción y las infracciones muy graves con hasta 600.000 euros de multa.
Y aquí no habrá pasado nada, ni siquiera quedará en la memoria si nosotros no nos dedicamos a que esto plasme en la historia de España, que esta realidad queden documentados, que haya historias que se visibilicen, que se cuenten, que esto ha sucedido aquí, porque de aquí a 10 años no tardarán en estos mismos borrar nuestra historia.